Tenemos comunicación con Olga de Ovaldía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Olga, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Edwin. A la nueva casa, ¿no? Sí, la primera vez. Oye, yo estoy al revés en la cámara de ustedes. Sí. ¿O estoy al derecho? Estoy Bueno, al revés. al revés. De lado, de Está lado. de la... Espérate. Ahora sí. Disculpen, es que estaba conectada, pero justo se acaba de caer el internet en mi casa. Se acaba de caer y me conecté por el teléfono y disculpen. Creo que es la primera vez que viene a la casa nueva nuestra, Olga. Sí. Creo que sí, que es la primera vez que estoy en Panamá en directo, en la casa nueva. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos siempre muy gentil. Pero ya la fundación ha estado representada con ustedes, con el doctor Carlos Barzallo, que realmente es un experto en los temas que hemos estado viendo estas semanas. O sea que la fundación ya estuvo en la casa, vamos a decirlo así. ¿Qué le pareció a la fundación la selección de las magistradas de la Corte? Bueno, nosotros somos parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que es por llamarlo así, una ONG paraguas que acuerpa, recoge muchísimas organizaciones y personas y abogados y personas interesadas en el tema de la justicia desde hace más de una década, y la fundación ha sido parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia por toda esta distancia. Y la Alianza Ciudadana es la que representa digamos, a la sociedad en general en el Pacto de Estado por la Justicia, que es donde se hicieron las entrevistas y se hizo ese primer proceso con los posibles candidatos a la Corte, y la persona que nos representó allí y que entregó muchísimas horas de voluntariado, entrevistando y viendo, el licenciado Carlos Lee. Yo ayer me comuniqué con él y me dijo que él se sentía tranquilo con la decisión. Y yo te puedo decir que yo personalmente no conozco a las personas nombradas. Creo que tendremos que esperar a que sus actuaciones hablen por ellas. Pero un tema que sí es, hay dos temas allí importantes. Uno, que los nombramientos se han hecho a tiempo, o sea, sin generar una crisis, digamos, política, donde la política se cruza con la justicia, cuando hay una demora por parte del Ejecutivo en seleccionar y nombrar, y genera estos atrasos de tiempo, gente en el puesto después que ya debe salir. Eso pues pareciera que está en orden por un lado, y por otro, las personas que han sido nombradas son personas en cuyas hojas de vida, todas las hojas de vida que leí, son personas que tienen estudios y experiencia en el tema de la administración de justicia. Segundo, Y eso ya también es un adelanto comparado con el número de nombramientos que hemos visto a lo largo de estas décadas, de personas que salen del sector privado al sector de justicia de un golpe. Parada. ¿Tienes audífonos, Olga? ¿Nos estás escuchando? Sí. Parada. Antes de continuar, porque nos dice nuestra invitada que todo se ha hecho a tiempo. Ojo, a tiempo con respecto a que el Ejecutivo estará presentando estos nombres probablemente hasta el día de hoy, pudiera hacerlo, toda vez que el gabinete ayer se reunió y ya decidió. Y para que entonces presentarlo ante el legislativo, para que el legislativo, eso se presenta ante el pleno, y una vez lo presentan al pleno, el pleno remite esos documentos a la comisión de credenciales. Y ahí es donde yo sí no puedo coincidir con el argumento de que todo está a tiempo. Hoy ya es 7 de octubre. 7 de octubre, el mes termina el 31 de octubre, quedan 24 días. Quítale los fines de semana y los viernes, porque sesionan de lunes a jueves. A ellos les quedan como unos 15 o 18 días de sesión tal vez. En ese tiempo, o en los 27 días que quedan por delante, ¿en lo qué? Hoy es 7, en 24 días que quedan por delante, los diputados no hacen la labor que debieran hacer. Es probable, y no lo voy a dudar, que las 4 personas que han sido nominadas, 2 principales y 2 suplentes, cumplan con todo, pero al punto que quiero llegar, Olga, es que este nombramiento probablemente se pudo haber hecho hace 3 meses. ¿Con qué propósito? No van a entrar al puesto antes de la fecha, que es enero de 2022, pero con el propósito de los diputados hagan la tarea que tienen que hacer, ¿cuál es? Investigar a las personas por las cuales van a pedir un voto
ya sea a favor, ya sea en contra, porque hay que argumentar ambos votos. Y eso es lo que todavía no ocurre en Panamá. Bueno, ahí tienes toda la razón. Quizás yo estaba pensando, y gracias por la observación, yo estaba pensando desde el punto de vista quizás hasta catastrófico de cuando hemos visto que se cierra el periodo legislativo y no ha habido el nombramiento. Y hay que esperar diciembre, enero, a que comience la próxima legislatura. Entonces ya comienza con un rejuego político que tiene otro matiz. Definitivamente, al final, que la institución haga su rol de control, que es la asamblea, allí también podemos tener mucha tela para cortar sobre si hacen su rol, cómo lo hacen, eh, y cuál es el rejuego que viene con el nombramiento, con la aprobación del nombramiento. Pero no entendí que esa era la pregunta, sino sobre las personas mismas Bueno, la que están pregunta, propuestas para que sean operadores de yo nada más justicia. estaba reaccionando al tema del tiempo, porque sí, a mí me... No, ahí tienes la razón. Lo que quizás tenía yo en la mente era las experiencias anteriores, Sí, no correcto. en este periodo, sino en la administración anterior, donde vimos pasar ya el tiempo llega, se va, cierra la legislatura, los operadores de justicia no están nombrados, y entonces eso genera todavía mayor presión y mayor vulnerabilidad Claro. al Así es. rejuego político, que ojalá no entrara en los temas de justicia, pero entra. Yo hago alusión al tema, Olga, porque siempre trato de hacer algún nivel de docencia con nuestros oyentes, porque sí, la Asamblea ahora va a rechazar o a aprobar los nombramientos. Lo único que estoy advirtiendo es que la Asamblea puede tener mucho más tiempo justamente para hacer la labor de investigación, que justamente como no lo hacen, están más distraídos en andar recorriendo sus circuitos y no en hacer esta labor legislativa que es fundamental. A eso, Fundamental. pero no, la Fundamental. pregunta original es, y la respuesta es lo que queríamos escuchar, que quienes representaron en este caso a la fundación, pues, como usted dijo, Carlos Lille ha dicho que tiene tranquilidad por la selección. Ahora, yo creo que como estamos conociendo recién los nombramientos ayer, muy probablemente, no dudo, y que son personas que vienen del sistema de justicia, que habrá un examen acerca de sus conductas como operadores de justicia anteriores. Y es bueno que lo haya, es bueno que haya una apertura, que la ciudadanía sepa que si hay cosas que se deben saber sobre la conducta de los posibles magistrados o los magistrados en ciernes o por ser confirmados, es necesario que se sepa ahora. Así que por lo menos hay un espacio que si la Asamblea no hace su labor correcta de órgano de control y hace una investigación correcta, al menos hay el espacio para que de la ciudadanía pueda haber lo que se llama control social, que no es nada más que presentar información y generar una participación que logre que al final tengamos mejores operadores de justicia. Lo que se hizo antes de conformar ese listado que le enviaron al presidente fue nada más ver si se cumplían con los requisitos y entrevistarlos a ellos. Sí, las entrevistas están disponibles en YouTube. Esa es una parte también interesante que cualquiera puede entrar a mirar, porque creo que ahí se puede reflejar un poco, claro, es como es una entrevista extrema de trabajo, por así decirla, ¿no? Pero es una entrevista donde se puede uno acercar un poco a entender a quiénes están siendo nombrados o quiénes están siendo propuestos. Bien, dicho eso, claro que da un nivel de tranquilidad, digo tranquilidad, no digo endoso, el escuchar que quien representó a la fundación le da tranquilidad a los nombres. ¿Cuántos nombres al final fueron los que enviaron al Ejecutivo? Entiendo que son 5. Cinco. Déjame buscar, yo los tengo por aquí, pero dame un segundo. Sí, entiendo que son 5, sí, que son 4 damas y un caballero. Los que, No, sí, no, esos son los que esos son los que designaron en el Ejecutivo. No, ¿cuántos envió la comisión? Ajá, ¿Cuántos envió la comisión? Mira que en este momento no tengo el número en la cabeza. ¿Sabe por qué le hago la pregunta, Olga? Porque voy a hablar de chismografía política.
y eso, categoría chismografía política. Se decía en los corrillos políticos que quienes predominan en la asamblea le habían mandado al ejecutivo, le habían mandado a decir al ejecutivo que eran 2 magistrados y que bueno, que uno que nombraran ellos, pero que el otro querían ellos ser quienes lo... A ver, el ejecutivo es el que tiene que nominarlos, pero que ellos querían que uno fuera de ellos. Imagínate. Sí, ahora, lo pongo en categoría de chisme, pero en Panamá, Bueno, Olga, en la cualquier mayoría de los categoría que chismes lo políticos, pongas, porque la mayoría de los chismes políticos se convierten en realidad en Panamá. no, y además que en Panamá pasan estas cosas muy curiosas. Aquí yo estuve en un taller que dio un periodista del Washington Post aquí en Panamá, que es el periodista que generó en el Washington Post una sección muy famosa, muy comentada, que es la sección de los Pinochos. Cuando comenzó todo, hace unos años atrás, cuando comenzó todo este proceso de los políticos en los Estados Unidos, que era algo novedoso, los políticos falseando data, hechos o diciendo mentiras directas, el Washington Post comenzó a hacer un chequeo. Lo que aquí hemos visto en algunos medios como bien chequeado, o creo que hay otros nombres donde se entra a verificar desde los medios si lo que se dijo era cierto o falso. Entonces este periodista, que es muy conocido, muchos años de experiencia, en ese taller decía que él no podía realmente, él todavía no podía creer que los periódicos serios en Panamá tenían una columna no firmada de bochinches. Y que esas columnas no firmadas de bochinches eran una fuente que hasta la persona más, de la persona más sencilla a la persona con el cargo más alto en la República, lo primero que hacía por la mañana era leer para ver qué había allí, porque literal, si el río hoy tiene hasta ruido, piedra Panorama nueva. Católico tiene glosas. Entonces, Hasta Panorama Católico tiene glosas, sí. así que yo creo que ante la realidad no puede uno esconderse de la realidad, que es parte de nuestra cultura ese tema, pero ya en un plano serio es de bastante... bueno, estamos en el mes de octubre, parece una historia de horror, ¿no? De casa, de casa del terror, pensar que si ya hay lo que parece ser un pacto de impunidad que lleva desde la reforma constitucional hasta ahora, entre el Ejecutivo perdón, entre el Judicial y el Legislativo, ellos estuvieran en la posibilidad de nombrar un magistrado de la Corte Suprema. Por eso es que tienen que ser 2 controles. O sea, no es casualidad que nomina un poder, confirma el otro poder para estar en el otro poder. Si ellos hacen eso, ¿quién va a ser el órgano de control? Si ellos deciden... Olga, o sea, entonces aquí rescatemos algo, porque cada vez que en la sociedad se da el debate de reformas constitucionales, se habla del método de selección de los magistrados. Yo sigo defendiendo que el método es correcto. El Ejecutivo propone y el Legislativo ratifica o rechaza, que yo lo único que cambiaría es que lo pasaría a 2/3, a un voto calificado. Pero entonces se demuestra, si estos 2 nombramientos efectivamente la Asamblea los ratifica, y si en los fallos estos 2 nombramientos uno puede analizar que efectivamente comienzan a llenar las expectativas de lo que la sociedad panameña requiere de la Corte Suprema, entonces el método no estuvo mal. Podríamos decir que en el pasado lo que ha estado mal son los nombres y no el método. Bueno, lo que en la realidad, y cuando se habla, yo no soy constitucionalista, pero cuando hablas de esto con personas más expertas, y creo que la experiencia también de lo que pasa en el país, nosotros tenemos el problema de que muchas veces nuestro marco normativo no es que está mal, nuestro marco normativo sería correcto para trabajar en él, pero lo que tenemos es la poca voluntad de cumplirlo, o tenemos lo que son las puertas, vamos a decir, las escotillas de escape, donde se le puede dar la vuelta a la ley. Al final es un tema de integridad de la sociedad, de integridad de los individuos. Y estamos normalmente en Panamá teniendo que legislar en base a la última trampa para meter en la ley una especie de seguro que no permita que esa trampa específica se haga de nuevo, pero tú sabes que no hay nada más creativo que la mente humana en ese sentido,
y cuando crees que tienes la normativa exacta que va a impedir que haya otra trampa, la trampa ya está sucediendo en el espacio que queda no legislado. Así que yo creo que ahí sí, el tema constitucional nos da para no un programa, nos da para un taller de fin de semana, porque hay muchas opciones, muchas versiones, pero creo que quedó claro que en medio de la pandemia no parece ser, a pesar de la necesidad urgente de quienes sabemos que hay algo en el manejo de la República que está socavando nuestra democracia, no parece ser el tema que ahora mismo esté capturando lo que los panameños ven como prioritario. Sin duda, sí. Pero bueno, las expectativas están en función de estos 4 nombramientos, 2 principales y 2 suplentes, 3 mujeres y 1 hombre. Y yo lo que creo, bueno, lo hemos conversado varias veces con la propia Olga Dovaldía y con otros más, la justicia se ha constituido en un talón de Aquiles en el Estado panameño. Mientras no resolvamos el tema de la justicia, vamos a seguir apareciendo en N cantidad de listas de todos los colores. Y bueno, la expectativa está a favor de las nominadas. Ahora vendrá Sí, la ejecución. ahí hay 2 cosas distintas, la justicia en sí y las personas que la ejercen, que parecían ser un solo tema, pero en la parte de la justicia en sí estamos hablando de la institucionalidad. Y efectivamente, nuestras instituciones de justicia en este instante están muy vulnerables por diferentes falencias, por temas casualmente de debilidad institucional, y esa vulnerabilidad puede ser aprovechada, no puede ser, está siendo aprovechada y explotada por toda clase de actores que van desde políticos corruptos hasta crimen organizado. Sí. Y por eso es que es tan importante el tema de la justicia. Es uno de los pilares de la democracia. A veces no lo vemos así, pero así es. El reto es grande. Aquí me escriben que si la Asamblea la ratifica, Panamá pasaría a ser uno de los pocos países del mundo en donde la Corte tiene mayoría de mujeres. Entonces el reto ahora es mayor cuando le das esa connotación. Bueno, yo la verdad que en ese sentido, los estudios de Transparencia Internacional, la Secretaría en Berlín tiene unos 5 años de haber comenzado a trabajar un eje de trabajo que se llama género y corrupción, porque todas las condiciones siendo iguales, resulta que en las poblaciones las mujeres suelen estar más impactadas por los cuadros en su vida diaria por la corrupción del sector público que las demás personas, pero eso tiene que ver con las propias, digamos, estructuras de las sociedades que ponen a las mujeres en situaciones más vulnerables, como ha pasado en Panamá con la pandemia. Hay un estudio de la ONU de hace muy pocos meses, 3, 4 meses, que hace un mapeo muy duro de cómo la pandemia ha afectado la vida de las mujeres y cómo les ha pegado más duro en todo sentido, económico, de trabajo, de cuidados del hogar, etc. Y en ese tema de género y corrupción queda claro en diferentes estudios que, mira, no hay tal cosa como una gracia original por ser mujer. Ser mujer no significa que la persona va a estar libre de poder entrar en esquemas de corrupción o no tener problemas de integridad personal. Lo mismo que ser hombre no significa que está condenado a actos de corrupción o a no tener integridad. Eso no tiene género alguno. Lo que necesitamos en nuestra Corte Suprema de Justicia es personas, seres humanos con integridad, independencia y honestidad. ¿Cómo vienen? ¿De qué sexo son? ¿De qué color son? ¿De cuál es su proveniencia? ¿A qué escuela fueron? ¿Qué les gusta desayunar? Eso es inmaterial a la realidad de que lo que necesitamos son personas íntegras, honestas, independientes. Y las nuevas personas que entren a la Corte demostrarán lo que son con sus actos. No lo demuestran ahora, ni siquiera el currículum con más nos acerca, los currículum y los estudios nos acerca a saber que son personas que tienen el conocimiento, que es uno de los pilares que siempre hemos dicho desde sociedad civil que es sumamente importante, que personas que entren a la Corte sean personas que ya tienen conocimientos y ya tienen experiencia. Ese no es el lugar para ir a aprender sobre el trabajo o venir únicamente de conocer el derecho desde la práctica como abogado privado, que puede ser una práctica muy importante, la persona puede tener muchos conocimientos, pero lo que se requiere para administrar justicia son además otras estructuras de experiencia, de trabajo,
de pensamiento, etcétera. Entonces, ya con eso ahí estamos un poco más cerca. Pero lo demás, que es la integridad, la honestidad, la independencia, eso lo va a demostrar cada operador de justicia cuando esté en el puesto en los fallos que emita. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ese argumento. ¿No? Esto lo dice porque oigo a mucha gente hablando de esto, de que más hombres, que más mujeres, que más mujeres, que más hombres. Aquí lo que necesitamos no es que, o que sean hombres o que sean mujeres, pero que hagan su trabajo y que lo hagan. Es lo mismo, que es lo mismo que la asamblea. Lo que así necesitamos es igualito. Así es. Que nos saquen del fondo del paquete donde está metida la justicia de este país y que funcione, eso es todo. Que funcione. Yo le decía a los oyentes ayer, Olga, los expedientes de los diputados. ¿Cómo es posible que los magistrados esos expedientes no los saquen? Ya sea que los declaren culpables, ya sea que los declaren inocentes. Y están ahí los expedientes de los exdiputados, que ya ni siquiera tienen calidad de diputados. Y ahí están, y ni para un lado ni para el otro. Pero eso es lo que yo... Lo que te mencionaba que se percibe por la falta de resultados efectivos, se percibe que hay un pacto de impunidad. Pero cuando tú vas a ver en la ley no está escrito el pacto de impunidad. En la ley hay una serie de funciones y hay una serie de procesos que si se cumplieran, entonces nadie estaría, si se cumplieran y tuviéramos una efectividad en el cumplimiento, no estaríamos pensando, oye, la Constitución hay que cambiarla, porque los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han hecho un pacto donde ninguno de los dos rinde cuentas uno al otro, que son los poderes que tienen que rendir cuentas entre ellos. Pero no se está cumpliendo porque no tenemos resultados efectivos. Entonces, al mismo tiempo, no hay reales pruebas, digamos, de que haya tal pacto. No hay ningún video, no hay ningún... Pero lo que hay es la falta de resultados. El vacío de resultados es el que te dice que algo no está funcionando en el proceso. Corrupción no deja factura, ese es el problema. Bueno, le agradezco a Olga de Valdía este tiempo y haber compartido con nosotros estas consideraciones que ha hecho la Edwin, antes de irme, yo creo que, no sé si fue que, acuérdate que uno de los temas que supuestamente íbamos a conversar hoy era el fallo de la Corte, casualmente ayer, a un habeas data, una acción de habeas data que presentó la Fundación contra el ministro de Salud para que transparentara datos. No lo tenía aquí registrado, cuéntanos. Bueno, solamente era decirte que efectivamente el fallo se dio el edicto se publicó el día 5, el fallo tiene fecha del 12 de agosto, pero no se conoció hasta el 5 de octubre. Es un fallo, nosotros presentamos un habeas data porque el ministro de Salud no había contestado un acceso a la información y una petición de información que habíamos hecho el 5 de enero de este año. Habíamos pedido tres conjuntos de datos. La Corte decide que uno no nos los van a dar, que son los contratos de las vacunas. Ellos citan que el argumento del ministro de Salud, que es la confidencialidad, el acuerdo de confidencialidad, debe sostenerse. Pero el segundo grupo de información que pedimos es todo lo que se relaciona a la documentación de partidas, pagos, órdenes de compra, que tienen que ver con los insumos de salud para la vacunación. Y eso es un documento eminentemente público y la Corte se encuentra válido el argumento de la transparencia proactiva, que es un deber del Estado. Y el tercer grupo de información que pedimos era, imagínate, en enero, era el plan de vacunación, los grupos prioritarios y cuáles eran las medidas que el ministro iba a tomar para evitar el juega vivo, los sobornos, la corrupción en el proceso de vacunas, que se vacunaran personas fuera del orden, que le tocaran, que grupos de vacunas fueran entregados a personas que no estaban en los grupos prioritarios cuya vida había que proteger primero. Y por supuesto esa información no se recibió a tiempo. Ya sabemos además lo que se ha vivido en el país en ese sentido. Pero sí me gustaría poder comunicar que la razón por la cual nosotros estamos pidiendo esta información y queremos que se transparente, y si no las entregan, por supuesto que la vamos a poner a disposición de los medios, de las personas, de las organizaciones, es que en este proceso de recuperación que tenemos que llevar ahora, no solamente sanitaria, sino social y económica, tenemos que aliarnos con el principio de transparencia proactiva del Estado. El Estado tiene que transparentar lo que está haciendo con nuestros recursos. Es la única manera de llevar algún tipo de control que permita prevenir la corrupción.
y sencillamente no puede haber recuperación verdadera sin integridad. Y esa es la razón por la cual hemos promovido esto. Lo que viene ahora es ver si el ministro efectivamente entrega la información, y si no la entrega, entonces ver qué actuaciones nos competen para poder conseguir esta información. Lo triste es que haya que ir a la corte para solicitar que te den una información que debería ser pública. Es que es pública, la dueña de esa información, de cómo se manejan los recursos del Estado y de la rendición de cuentas, de los usos de los fondos del Estado, es tuya y es mía. Es pública, pero mientras estemos en el estado excepcional de emergencia, que también es un tema que tiene ya que acabar, ya no tiene sentido en este momento el estado de emergencia, desde el punto de vista, vamos a decir, de la transparencia y de los controles y rendición de cuentas. Mientras estemos bajo ese mandato, ellos no tienen que rendir cuentas de lo que hacen, ni cómo gastan los dineros, ni cómo son las contrataciones. Entonces, en lo que está amparado por el decreto de emergencia, y realmente es una cosa que ya preocupa muchísimo. Que podría uno concentrar este tema por el lado de la corrupción, pero yo lo veo por el otro ángulo. La tranquilidad para el que gobierna y para el gobernado de poder acceder a toda la información que es de dominio público. Sí, puede ser. Evita la corrupción, sí, pero también es la otra parte, la tranquilidad que tú tienes como gobernante y la que tú tienes como gobernado, que la información está allí. Y la tranquilidad se traduce, otra palabra para la tranquilidad es la confianza ciudadana. Claro. Y yo parezco loro en estaca con esto, pero es que la confianza ciudadana es la base del entramado de cualquier democracia. Y la confianza ciudadana en Panamá ahora mismo está altamente erosionada. La última encuesta que vi de CIEPS nos coloca en un nivel de desconfianza interpersonal e interinstitucional como del 80%. Entonces es muy difícil hacer una convivencia efectiva en todo esto que viene con la recuperación en una ciudadanía que desconfía, y la manera de confiar es la apertura, no lo opuesto. Hay algo muy interesante en el fallo que le compete a todos los medios de comunicación, a todos los activistas, a todas las personas en su vida diaria, y que tiene que ver con el acceso, con lo que se conoce como información confidencial e información de acceso restringido. Hay un voto calificado del magistrado Olmedo Arrocha, que por primera vez que yo lo veo escrito así, donde hay una distinción, se explica cuáles son las formas de poder determinar por parte del funcionario si la información, cómo debe el funcionario calificar o clasificar una información como confidencial o como de acceso restringido, cuáles pueden ser accedidas y cuál es el momento para hacerlo. Él tiene allí una opinión muy específica que dice que una vez el funcionario, porque es una falencia de nuestra ley de transparencia, porque el funcionario puede declarar que la información es confidencial, de acceso restringido él solito, no necesita consultar con nadie más y no hay una segunda instancia que diga si es o no es de acceso restringido. Pero lo que dice el fallo es que el funcionario no puede decidir que la información es de acceso restringido cuando se la pide, sino que una vez él decide que es de acceso restringido, él tiene que hacerlo saber y entonces ya queda restringida. Pero si de la ciudadanía se hace una petición y después que él ve la petición, él dice, no, eso no te lo voy a dar porque es restringido, eso si en el momento que yo la pedí no era de acceso restringido, me la tiene que dar. No sé si me expliqué, es un poco complicado, pero desde el punto de vista de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que es una cosa esencial para la libertad de prensa, es una opinión puesta en blanco y negro importante, que tenemos que tomar en cuenta a todos los que nos interesa mantener la libertad de prensa en el país, la libertad de acceso a la información y la libertad de expresión. Sin duda. Olga, muchas gracias. Olga Dovaldía, a ti, Edwin. Gracias. Hasta luego. 9, 7 minutos, señor Miguel.